Bienvenido seas por el canal. En este video me acompañarás a realizar un viaje por diferentes partes del mundo y de México. Comenzaremos por ver el nombre que recibe esta actividad económica, las diferentes formas de realizarlo, así como los beneficios y consecuencias que tiene para el lugar donde se desarrolla dicha actividad. Este video representa el último relacionado con las actividades económicas que desarrollan los grupos humanos, así que acompáñame a ver y a presenciar el turismo. Bien, comenzamos por la definición. El turismo es el conjunto de actividades que las personas llevan a cabo durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su residencia habitual. Según la Organización Mundial del Turismo, la OMT por sus siglas en inglés, el desplome de la demanda de viajes internacionales en el periodo enero-junio del 2020 se traduce en una pérdida de 440 millones de llegadas internacionales y de alrededor de 460.000 millones de dólares americanos en ingresos de exportación procedentes por el turismo internacional. Fuera de lo anterior, en años no atípicos como el pasado y el presente año, la mayor parte de los turistas internacionales provienen de países desarrollados ubicados en Europa. 596 millones de turistas, lo cual corresponde al 48% de todos los turistas internacionales. La región de Asia y el Pacífico tiene 316 millones de turistas internacionales aproximadamente, lo cual equivale al 25% a escala mundial. Aunque el continente americano es la tercera región en emisiones de turistas, con un total de 209 millones, y en este rubro, Estados Unidos es el principal emisor. Sin embargo, los turistas tienen que utilizar diversos medios de transporte para llegar a su destino. Por ejemplo, el más utilizado son los vuelos en aviones, que equivalen al 55% de los turistas que utilizan este medio para desplazarse. Por otro lado, están también los autobuses o por carretera, y esto equivale al 39%. En menor medida, los viajes vía marítima en cruceros equivalen al 4%. Y por último, el uso de los trenes como medio de transporte para desarrollar el turismo solamente equivale al 2%. Así como Europa es la región que más turistas tiene, también es la que más recibe, pues en un total llegan a este continente casi el 50% de los turistas internacionales. De los 10 países más visitados en el mundo, la mitad son europeos. Por ejemplo, Francia es el más importante, pero también destacan España, Italia, Reino Unido y Alemania. Los 10 países con mayor arribo de turistas internacionales son Francia en primer lugar, seguido por Estados Unidos, en tercer lugar España, cuarto lugar China, quinto lugar Italia, sexto lugar el Reino Unido, séptimo lugar Alemania, octavo lugar México, noveno lugar Tailandia y por último en el 10º se encuentra Turquía. Asia y el Pacífico son la segunda región más atractiva para los turistas, ya que recibe el 25% de todos los turistas internacionales. China, Tailandia y Turquía pertenecen a los 10 países más visitados como lo viste y lo escuchaste hace rato. Nuestro continente se sitúa en el tercer lugar respecto a la recepción de turistas internacionales, pues recibe casi cerca de 20 millones, y estos se dividen entre Estados Unidos y México. Muy pocos turistas eligen destinos como África y Medio Oriente, sobre todo por la situación económica que atraviesa el continente africano y los conflictos políticos que atraviesa el Medio Oriente. Los turistas deciden viajar a ciertos destinos debido a los atractivos que estos presentan. En este rubro, pues destacan el turismo de sol y playa, el cual se ve propiciado por el clima cálido, días soleados y actividades acuáticas. También existe el turismo cultural, el cual se ve relacionado con zonas como museos, zonas arqueológicas,
las tradiciones, la gastronomía, los festivales culturales y la arquitectura de muchas ciudades. Por otro lado, también encontramos el turismo empresarial, el cual está relacionado con la infraestructura para desarrollar actividades de negocio y centros de convenciones. Si has escuchado hablar de las convenciones de los médicos, bueno, pues esto es un tipo de turismo empresarial. También está el turismo deportivo. En este caso se relaciona con los maratones, los Juegos Olímpicos, los mundiales de fútbol, el esquí y también con el Super Bowl. Existe también el turismo de naturaleza, el cual se ve fomentado principalmente por el conocimiento y contacto con la fauna y la flora de ciertas regiones, así como el montañismo. Y por último tenemos el turismo rural, el cual te invita a conocer distintas formas de vida, participación en actividades culturales locales y visita de viñedos. Esto es básicamente lo que conocemos como pueblear. Por su parte, México es uno de los países más atractivos para el turismo, pues al año recibe alrededor de 35 millones de visitantes, gran parte de ellos atraídos por las playas de nuestro hermoso país. Las de Cancún son las más visitadas por los turistas extranjeros. Entre las zonas arqueológicas sobresalen Chichén Itzá en Yucatán, mientras que el turismo de negocios es captado en gran medida por la Ciudad de México. En cuanto al turismo por atractivos naturales, por ejemplo, está el Parque Nacional Barranca del Cupatitzi, pues forma parte de un importante corredor biológico situado entre el pico de Tancítaro y la zona forestal de Uruapan en Michoacán. Ya que es uno de los principales centros recreativos del estado de Michoacán, en este espacio se generan importantes servicios ambientales, entre ellos protección de diversidad biológica, captación de agua de lluvia, regulación del clima, captura de carbono y producción de oxígeno. Por otro lado, el medio rural de nuestro país ofrece a los visitantes nacionales e internacionales los hermosos campos de agave en Tequila, Jalisco. La actividad turística representa una derrama económica muy importante para los lugares de llegada de los visitantes. Esta derrama se debe a que los turistas hacen uso de los servicios como agencias de viaje, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, museos, taxis, renta de vehículos, paseos, además de comprar artesanías y recuerdos de sus estancias. El continente que más ingresos recibe por turismo es Europa, obviamente, seguido de Asia y el Pacífico, así como América y finalmente África y Medio Oriente. Si bien nuestro país figura entre los más turísticos, actualmente recibe solo alrededor de 17.500 millones de dólares estadounidenses por concepto de turismo, lo cual nos ubica en la posición número 22. El turismo en México es una actividad económica muy importante, pues genera muchos empleos. La mayor parte de las personas que se emplean en actividades relacionadas con el turismo lo hacen en restaurantes, bares y centros nocturnos. El transporte también genera muchos empleos, ya que los turistas tienen que trasladarse de un lugar a otro para seguir su itinerario de visitas. Los bienes y artesanías también ocupan un puesto relevante. Además de estos efectos positivos del turismo, también existen efectos negativos, como la degradación ambiental, la generación de basura, las grandes aglomeraciones humanas, el deterioro del patrimonio cultural y la presión sobre los servicios urbanos y públicos como el agua y las vialidades. Los habitantes de las ciudades europeas de París y Barcelona suelen quejarse de que sus ciudades son intransitables por la cantidad de gente que se genera en las plazas y sitios turísticos, mientras que por ejemplo en la lejana isla de Skye en Escocia también han sufrido los efectos negativos del turismo en los últimos años, lo cual ha preocupado a las autoridades locales por los colapsos de las carreteras, el daño ambiental y la falta de alojamiento suscitado por el arribo de visitantes a gran escala. Todos y cada uno de los seres humanos buscamos la manera de descansar y distraernos de la rutina diaria en la que vivimos, y realizar esta búsqueda como turistas es muy frecuente. En la mayoría de las ocasiones y por la economía que tenemos en nuestro país, el turismo que practicamos es local o nacional, siempre en lugares cercanos a nuestra localidad y por un tiempo corto. Sin embargo, esto no disminuye la derrama económica que generamos a las localidades a las que llegamos a visitar. Recuerda que para poder viajar al extranjero es necesario tener un buen trabajo, para así tener los recursos y poder lograr ese sueño.
que quizás ahorita que estás pequeño o pequeña te resulte algo lejano y quizás inalcanzable, pero con esfuerzo y perseverancia lo puedes lograr. Así que dime, ¿a dónde te gustaría viajar? ¿Algún lugar que quieras visitar dentro de nuestro país o en el extranjero? Y escríbeme por qué te gustaría visitarlo. Si hay algo en especial que te gustaría conocer en dicho lugar, ponlo en la caja de comentarios y déjame un like si el video te ha gustado. Recuerda suscribirte al canal y conmigo será hasta el siguiente video.